Capítulo 1. El misterio de la serpiente, un símbolo que no muere. Desde los albores del tiempo, una figura se arrastra silenciosa entre los mitos, los templos, los sueños y los miedos de la humanidad. La serpiente, temida, venerada, exaltada como símbolo de sabiduría, y maldecida como encarnación del mal. Pero, ¿por qué aparece en todas las culturas? ¿Por qué una criatura tan simple representa al mismo tiempo el conocimiento prohibido, la regeneración y la traición? La respuesta, quizás, no está en la biología, sino en la historia oculta. Una historia que comienza hace miles de años. En las llanuras de Mesopotamia, la serpiente universal, en el Egipto antiguo, era símbolo de poder real. La cobra Uraeus en la frente de los faraones, protectora, sagrada, feroz. En la India, las serpientes, nagas, vivían en reinos subterráneos y custodiaban secretos cósmicos. Eran consideradas semidivinas, vinculadas al despertar espiritual. En las culturas mayas y aztecas, la serpiente emplumada, Kukulcán, Quetzalcóatl, descendía del cielo para enseñar a la humanidad. En la mitología nórdica, Jormungandr, la serpiente del mundo, rodeaba la tierra y desataba el fin del mundo. Y en la Biblia, la serpiente es quien ofrece el fruto prohibido, no como demonio, sino como portadora del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué significa esto? ¿Por qué este símbolo ha resistido milenios, guerras, religiones y culturas? ¿Quién sembró su imagen en la conciencia colectiva humana? Serpiente, conocimiento y poder. La serpiente muda de piel, muere y renace. Es, en esencia, símbolo de transformación. También es símbolo de dualidad. Puede sanar o matar. La medicina moderna aún lleva su firma. El caduceo. Dos serpientes enroscadas en un bastón. Pero ese símbolo proviene de Hermes Trismegisto, el dios de la sabiduría secreta. ¿Casualidad? ¿O vestigios de una red más antigua, más profunda? Muchos investigadores aseguran que estas representaciones no son solo símbolos dispersos, sino rastros de una orden secreta que ha sobrevivido a los imperios. La Hermandad de la Serpiente, una sociedad que, según registros antiguos, se remonta a Sumeria, y que ha influido en la historia bajo distintos nombres: sacerdotes, sabios, chamanes, y más tarde, templarios, alquimistas y masones. ¿Quiénes eran realmente? ¿A qué conocimiento accedieron? ¿Y cuál es su propósito hoy? Prepárate para adentrarte en una red milenaria, tan antigua como las estrellas, tan real como la historia misma, y aún activa entre nosotros. La Hermandad de la Serpiente ha estado esperando. Capítulo 2. Sumeria, el nacimiento de la Hermandad de la Serpiente. Mucho antes de Egipto, antes de Babilonia, incluso antes de la Biblia, hubo una civilización que lo cambió todo. Sumeria. En sus tablillas de arcilla, las más antiguas del mundo, se habla de seres celestiales, de ciudades creadas por los dioses, y de una guerra por el conocimiento. Allí, entre esas inscripciones milenarias, aparece por primera vez el rastro de una sociedad secreta. La Hermandad de la Serpiente. Los Anunnaki, señores del cielo y la tierra. Según los textos sumerios, los dioses no eran solo símbolos. Eran seres reales, conocidos como Anunnaki, los que del cielo a la tierra vinieron. Entre ellos destacaban dos hermanos: Enlil, señor de las órdenes, del cielo y la autoridad, y Enki, el dios de las aguas, la sabiduría y el conocimiento oculto. Fue Enki quien, según las tablillas, creó al ser humano junto a una diosa llamada Ninursag. Pero Enki hizo más. Enseñó a los humanos los secretos del cielo y la tierra. Les dio lenguaje, agricultura, astronomía y conocimiento espiritual. Y por eso, fue castigado. Enki, el dios serpiente. En múltiples representaciones, Enki aparece acompañado de símbolos serpentinos.
Algunos lo identifican como el prototipo de la serpiente del Edén, el portador del conocimiento prohibido. Pero a diferencia del relato bíblico, Enki no es el enemigo, sino el liberador. Él es quien desafía a los dioses para que la humanidad despierte, quien esconde la sabiduría, para que solo los dignos la encuentren. Esa sabiduría sería el origen de la hermandad de la serpiente, la hermandad original. Según escritores esotéricos como Elena Blavatsky, Sacharia Sitchin y Manly Pejol, la hermandad de la serpiente fue fundada por Enki o sus iniciados, como una orden secreta para preservar el fuego del conocimiento. Era un círculo de sabios, astrónomos, sanadores, matemáticos y místicos. Transmitían el saber en símbolos, rituales y mitos. Eran los guardianes del lenguaje universal. Pero no todos querían que el conocimiento fuera compartido. Enlil, el hermano de Enki, representaba la autoridad y el control. Él deseaba que la humanidad sirviera, pero no entendiera. Según estos relatos, el conflicto entre Enki y Enlil fue el primer choque, entre libertad y obediencia, luz y oscuridad, sabiduría e ignorancia. Y esta guerra se trasladó a la tierra, a las civilizaciones, a los templos, y hasta nuestros días. A medida que las ciudades sumerias caían, la hermandad fue fragmentándose. Sus miembros huyeron a Egipto, India, Asia Menor, camuflados como sacerdotes, chamanes, escribas. Preservaron su saber en símbolos, ocultaron sus rituales en templos, y se disfrazaron bajo nuevas máscaras. La serpiente, el dragón, el árbol, el bastón alado. La hermandad sobrevivió, pero desde entonces, operó en la sombra. Enki no murió. Fue transformado en mito. Su legado, en secreto. Su hermandad, en resistencia. Y mientras los imperios caían, ella seguía viva. Desde Sumeria hasta el Vaticano. Desde las estrellas hasta tu subconsciente. La serpiente aún susurra. Capítulo 3. Egipto. El renacer de la hermandad y los misterios del ojo. Tras la caída de Sumeria, los sabios que formaban parte de la hermandad de la serpiente, llevaron su conocimiento hacia el oeste, hasta el valle del Nilo. Allí, entre las arenas y las estrellas, nació una civilización que no solo heredó el saber antiguo, sino que lo perfeccionó. Egipto, una tierra donde la espiritualidad, la ciencia y la arquitectura eran una sola cosa. Una tierra donde la serpiente volvió a alzarse como símbolo supremo. Tot, el arquitecto de la sabiduría. Según los antiguos textos egipcios, Tot fue quien enseñó a la humanidad la escritura, la alquimia, la medicina y las matemáticas. Era representado con cabeza de ibis. Pero en los textos más ocultos, también se le describe rodeado de serpientes, portador de una vara mágica y del poder de los ciclos del tiempo. Tot no era un simple dios. Era el transmisor del legado de Enki. Muchos creen que Tot y Enki eran uno solo, o al menos, parte del mismo linaje espiritual. Los guardianes del conocimiento prohibido. El ojo de Horus y la glándula pineal. En el centro de los templos egipcios, se encuentra un símbolo intrigante. El ojo de Horus. Este símbolo, que parece decorativo, oculta una estructura anatómica exacta. La glándula pineal, ubicada en el centro del cerebro humano. ¿Coincidencia? ¿O mensaje codificado? La hermandad enseñaba que dentro del ser humano existe un templo oculto, un punto de conexión entre el alma y lo divino. Despertar esa conexión era el verdadero propósito de los iniciados. Y la serpiente representaba esa energía dormida. La energía Kundalini, el fuego interior. En la India antigua, también surgió la imagen de la serpiente ascendente. La Kundalini, una fuerza espiritual representada como dos serpientes, que se elevan por la columna vertebral hasta el cráneo, despertando la conciencia plena. Este concepto es idéntico al caduceo de Hermes. Dos serpientes entrelazadas en un bastón. Es posible que estas culturas, separadas por miles de kilómetros, hayan recibido el mismo conocimiento. ¿De la misma hermandad? Una red iniciática mundial,
dispersa pero conectada por símbolos? El templo, el iniciado y el secreto. En Egipto, el iniciado debía pasar por cámaras oscuras, ritos de muerte simbólica, y pruebas de silencio, ayuno y meditación. No todos eran admitidos, y no todos sobrevivían. Los elegidos, los verdaderos hijos de la serpiente, salían transformados. Sabían que el templo exterior no era más que un reflejo del templo interior, y que la verdadera ascensión era despertar el poder divino dormido en el ser humano. La hermandad de la serpiente no buscaba adoración, buscaba transformación, pero sus enseñanzas eran peligrosas, porque liberaban. Y donde hay libertad, los imperios tiemblan. La hermandad fue perseguida, silenciada, y obligada a desaparecer una vez más. Pero como la serpiente, sabía cuándo esconderse y cuándo mudar de piel. Capítulo 4. La serpiente cambia de rostro. Grecia, Roma y el secreto. La historia oficial dice que el conocimiento antiguo desapareció, que los templos fueron destruidos, los libros quemados, y los dioses olvidados. Pero la hermandad de la serpiente nunca dependió de templos ni de libros. Dependía del símbolo, de la transmisión oral, del secreto guardado entre iniciados. Y así, como una corriente subterránea, la hermandad viajó desde Egipto a Grecia, y de allí a Roma. Pitágoras, Platón y el eco de los antiguos. Pitágoras no fue solo un matemático. Fue un iniciado en los misterios egipcios y caldeos. Decía que el alma es inmortal, y que el universo vibra en armonía. Platón, en sus escritos, hablaba de una sabiduría anterior, más allá de los dioses del Olimpo, una tradición perdida que enseñaba sobre la inmortalidad del alma y la caída del hombre por ignorancia. Ambos bebieron de fuentes más antiguas, y ambos fueron vinculados, en secreto, a una escuela de pensamiento esotérico, la Hermandad Invisible. Roma, persecución, transformación y ocultamiento. A medida que Roma crecía, las escuelas de misterio comenzaron a ser perseguidas. El conocimiento fue confiscado, las sacerdotisas silenciadas, y los rituales prohibidos. Pero una parte de la hermandad comprendió algo esencial. Para sobrevivir, debían adaptarse. Se camuflaron como filósofos, como astrólogos, como arquitectos. Y cuando el imperio cayó, empezaron a moverse en las sombras. El retorno en la Edad Media, los templarios. Siglos más tarde, en plena Edad Media, surgió una nueva orden, los caballeros templarios. Oficialmente, eran monjes guerreros que protegían a los peregrinos. Pero en realidad, durante sus excavaciones en Jerusalén, descubrieron textos, reliquias y secretos enterrados bajo el Templo de Salomón. Según algunos investigadores, los templarios fueron reactivados por la hermandad. Se les enseñaron antiguos rituales, geometría sagrada, y el verdadero poder de los símbolos. Muchos de sus emblemas, la cruz, el cáliz, el doble dragón, provienen de tradiciones sumerias y egipcias. No era casualidad, era continuidad. El fuego, la traición y el silencio. En 1307, los templarios fueron traicionados por la Iglesia y la corona francesa. Acusados de herejía, fueron capturados, torturados y quemados en la hoguera. Pero no todos cayeron. Algunos escaparon. Otros se infiltraron en logias constructivas. Y la hermandad, una vez más, mudó de piel. Había nacido la semilla de algo nuevo. Una sociedad secreta más compleja, más estructurada, más influyente de lo que el mundo podría imaginar. La hermandad de la serpiente no murió en Sumeria. Tampoco en Egipto. Ni con los templarios. Cada vez que la oscuridad la amenazó, se volvió más silenciosa, más simbólica, más efectiva. Y en el corazón de las revoluciones, de las constituciones y de los edificios de poder, la serpiente volvió a aparecer, no como un monstruo, sino como un emblema. Capítulo 5. La hermandad sigue aquí. ¿Quién mueve los hilos hoy? Han pasado milenios.
Pero el símbolo permanece. Desde los templos sumerios hasta los logos de corporaciones modernas. Desde los ritos de iniciación antiguos hasta los foros de poder contemporáneo. Desde los papiros hasta las pantallas. La serpiente aún está entre nosotros. Algunos la ocultan. Otros la adoran. Pocos la comprenden. Pero su presencia no ha desaparecido. Solo se ha vuelto más sofisticada. Muchos aseguran que las élites que hoy gobiernan el mundo siguen rindiendo culto a una antigua sabiduría, encriptada en rituales, códigos y estructuras de poder. Una sabiduría que divide a los que duermen y a los que han despertado. ¿Qué busca realmente la hermandad? ¿Control? ¿Conocimiento? ¿La evolución de la especie? ¿O algo más? Quizá su propósito nunca fue maligno. Tal vez fue tergiversado. Quizá fue creada para proteger. Y fue secuestrada para dominar. ¿Y si la Hermandad de la Serpiente no es solo una organización? ¿Y si es una idea? Un impulso. Un despertar interno que nos empuja a recordar lo que fuimos. Y lo que podríamos volver a ser. ¿La Hermandad gobierna el mundo? ¿O simplemente nos muestra el camino para gobernarnos a nosotros mismos? Esa respuesta no la encontrarás en ningún libro, ni en ningún templo. La llevarás dentro. Y ahora, ya la escuchaste. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti busca la verdad. ¿Tú qué opinas? ¿Es la Hermandad de la Serpiente una fuerza de luz o de control? Déjalo en los comentarios. Si este video te hizo cuestionar, compartir o despertar, apóyanos con un like, suscripción y activa la campana para más revelaciones como esta. Hasta pronto, buscador de la verdad.